tales como edificios, túneles, puentes, represas, de lo que vamos a hablar a continuación, entre otras. ¿Por qué es utilizado? Por sus propiedades físicas. Como podemos ver en las imágenes, la propiedad física del cemento, un elemento que lo integra, es la de ser moldeable en el momento en que se está preparando. Como podemos ver, es prácticamente líquido y puede buscarse la forma a la que se requiera la construcción, y posteriormente con el transcurso del tiempo puede llegar a ser estable y fragmentarse buscando una durabilidad de la estructura. A partir de esto se considera que el tiempo que se debe dar para que se endurezca por completo el concreto del hormigón debe ser de 28 días en estructuras grandes como la que encontramos aquí. Sin embargo, en estructuras mucho más pequeñas se puede considerar un tiempo de 24 horas. Bueno, hablando ahora sí de la temática, podemos encontrar un claro ejemplo del tema las represas de Temiscaming en Ontario y en Quebec. Estas quedan en el río Ottawa. ¿Por qué las escogimos? Porque gracias a las condiciones climáticas de esta zona, las cuales son extremadamente bajas, sirven se realizó un estudio aquí por la problemática que estaba presentando. Esta represa fue construida en 1909 entre 1909 y 1913, con el fin de bajar el nivel del agua del río Ottawa. Sin embargo, al transcurrir del tiempo se presentaron deterioros en el hormigón, como lo podemos ver en estas imágenes, grietas. Esto se hizo una investigación en el año de 1992 y en el resultado se arrojó que se tendría que hacer reparaciones inmediatas para evitar la caída de la estructura. ¿Por qué se presentó esto? Pues gracias al cambio o a la variedad de clima en cuanto a congelamiento y descongelamiento del agua, produjo esta problemática. Y como resultado de esto se produjo una reacción química la cual aceleró el proceso de deterioro del hormigón. A continuación se lo explicaré. En el informe lo que arrojó fue que el proceso de congelación y descongelación del agua en la represa hizo que el volumen del agua se expandiera. Como sabemos, cuando el agua se congela, las moléculas pasan del estado líquido a sólido, las moléculas se unen, pero entre ellas queda espacio, lo que hace que se expanda el volumen del agua. Esto mismo pasó en la represa. Esta agua o este volumen de agua a partir del estado sólido hizo que hiciera presión con el concreto, o llamado también hormigón, y este se comenzara a rajar. Aquí vemos en las narices de los muelles, lo cual hizo que se hicieran grietas que posteriormente, continuando con el ciclo de descongelación, al momento de volver a estado líquido, el agua se filtró por estas grietas, causando el contacto del agua con los elementos de la estructura interna del hormigón, como lo son el cemento, la arena, etc. La reacción de una reacción química, que es la redundancia, la cual produjo un deterioro mucho más acelerado. Hacia el 1992 se propone una solución a esta problemática. Esta solución era sanar las grietas que se encontraban, pero sin necesidad de reconstruir la represa, ya que solamente eran puntos claves que se encontraban en las narices de los muelles, las que encontramos aquí deterioradas. Y el procedimiento que se iba a utilizar era el de echar una capa de pasta, la cual sea impermeable, que evitara el paso o el filtro de agua hacia el interior de la estructura del muelle. Bueno, a continuación hablaré sobre el estudio teórico de congelación y descongelación del hormigón. Bueno, la congelación y descongelación de acción mecánica, cuando se combina la entrada de sales perjudiciales, puede reducir significativamente la vida útil del material o de la estructura. Mouquan informa de que la aumentación y el secado del hormigón, junto con la congelación y descongelación de acción de choque térmico, generan pequeñas grietas, lo que permite la penetración profunda de iones agresivos. Además, para estudiar el efecto de la congelación y descongelación sobre hormigón, se utilizan ensayos acelerados por congelación artificial. Dichos métodos de ensayo no se han estandarizado,
Por lo tanto, las comparaciones tienen que ser muy cuidadosas y tienen que hacerse con cautela, ya que las diferencias en el procedimiento hacen diferencias importantes en los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el procedimiento algo sale mal, en el resultado también va a afectar eso. Un método utilizado generalmente en la Asociación de Laboratorios de Cemento Fortran es el siguiente. Después de curar la muestra generalmente de 6x6 pulgadas, cubos de 6x6 y 6x12 en cilindros y núcleos, se sumergen en agua 72 horas. Luego, cada muestra se coloca en una lata que está llena de agua cubierta y luego se coloca en el refrigerador. Mientras se llena la temperatura, en el refrigerador se eleva aproximadamente 14 Fahrenheit, pero cae después de 3 horas a 0 y luego disminuye gradualmente a menos 15 grados, después a menos 17 Fahrenheit durante las próximas 16 horas. Las muestras se retiran y se descongelarán durante 4 horas, de 70 a 80 grados Fahrenheit. El ciclo se repite, entonces cada ciclo requiere 24 horas, a intervalos de 10 a 5 ciclos. Las muestras se limpian, se inspeccionan y se pesan. Bueno, a continuación viene alcance del trabajo y las pruebas generales de laboratorio requeridas. El propósito de la investigación fue determinar la calidad del hormigón, así como los materiales en los muelles y en la losa de cubierta del puente. También determina en qué consistía el material de fundación bajo la presa. La investigación de los muelles implicó la perforación de 5 pozos de sondeo con la recuperación de grandes núcleos de diámetro a través de toda la profundidad de los muelles. 3 de los pozos fueron perforados en la estructura original. Los dos restantes fueron perforados debajo de las aguas a través de las extensiones de los muelles. Se añadieron más tarde para dar cabida a la ampliación de la carretera. Una perforación adicional se hizo en el morro del muelle 3, con el propósito de recuperar la muestra del ensayo de congelación y descongelación. Las muestras de los 5 muelles fueron recuperadas, como dije anteriormente, por congelación y descongelación, la reactividad de silicio alcalino, las pruebas de resistencia a la compresión y las pruebas de iones de cloruro, así como la observación general de las condiciones del hormigón. 2 de los pozos fueron trasladados hacia adelante, un adicional de 3 a 4 metros, más allá de la parte inferior del pie de profundidad. Se examinaron las muestras de núcleos recuperados y sus lugares fueron elegidos para la muestra del siguiente ensayo. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hacer una explicación sobre la ubicación, antes que nada, donde se encuentra la represa de Quebec y Ontario. Pues como lo dijo el compañero Sergio, hay por decirlo así, la frontera que está entre Quebec y Ontario, que son condados de Canadá. En ese lugar se encuentra una represa que pasa por el río Ottawa. Un lado pertenece al estado de Quebec y el otro pertenece al estado de Ontario, por eso es que se mencionan los dos estados aquí en la posición. ¿Qué se hizo primeramente? Se trabajó conforme a la norma ASTM C666, que es una norma que le indica a las personas que vayan a realizar pruebas con concreto de descongelación y congelación. Esto tiene unos parámetros los cuales deben guiarse a las personas que vayan a realizar pues, las pruebas, ya que como lo dijo mi compañera Mercedes, son ciclos de congelación y descongelación que se le aplican al concreto o a la muestra general que tenga. Ya después de que sabemos que es la ACTM, las personas encargadas de hacer pues, el ensayo lo que hicieron fue tomar 12 muestras de la presa en 4 lugares diferentes. En los 4 lugares diferentes hay 4 lugares del lado de Quebec y 4 lugares del lado de Ontario. Del lado de Ontario se hicieron unas renovaciones, es decir, una ampliación sobre una vía que cruzaba por encima de la presa. Esa ampliación quedó del lado de Ontario, pero el lado de Quebec quedó normal. Entonces, las pruebas que se tomaron del lado de Ontario eran un poco más recientes porque la ampliación se dio a eso del año 1970 a 1972, mientras que la presa es un poco más antigua.
Entonces las muestras que se tomaron eran más recientes y las que se tomaron del otro lado eran más antiguas. Una aplicación de eso sería pues cortando el muelle por la mitad horizontalmente como está esta figura. El lado azul es el lado que es el lado más reciente y el lado horizontal es este lado sí, que está en blanco. Entendamos que el lado blanco es el lado pues, viejo de la estructura y el lado azul es el lado nuevo. Las pruebas que se tomaron fueron desde lo alto hasta el final. Una perforación más o menos por aquí, otra por aquí y otra al final. El nivel del agua obviamente varía. Una estaba por fuera del agua, otra estaba más o menos en el medio del agua y la otra estaba un poco más profunda. Las muestras que se tomaron fueron totalmente limpias, o sea, concretos solamente. Lo que mi compañera Mercedes dijo núcleos son muestras aproximadamente con unos prismas, en forma de prismas, que tenían unas medidas aproximadas de 76,2 milímetros de ancho por 100,1.6 milímetros de largo y 348,2 de profundidad. Estas muestras fueron los núcleos que se tomaron. Estos estaban completamente limpios, es decir, no tenían ningún tipo de artefactos como madera ni estructuras de acero. Para eso se necesitaba porque necesitaban saber pues, el estado concreto. Lo que se hizo fue coger y meterlas dentro de el montaje automatizado con base a la norma que les había mencionado anteriormente y se sometieron a 300 ciclos. Después de los 120 ciclos aproximadamente se vio que 9 de cada 11 pruebas pues, fallaron, es decir, se quebraron. En las imágenes que aparecen a continuación podemos ver uno de los quebramientos que pues, se dieron después de las pruebas. Esa parte de acá arriba nos muestra un prisma que les había dicho anteriormente que al ser sacado ya después de terminar la prueba se quebró. Eso pues demostró la baja durabilidad que tiene el concreto en esa presa, sin importar de que fuera más reciente o más antiguo. En la parte de abajo se observó que a partir de los 90 o los 100 ciclos aparecían no quebrados sino una absorción de humedad en las plagas que se habían tomado como muestra. Y eso nos demuestra que, o sea, la baja durabilidad y los procedimientos que se deben realizar posterior a esto pues, para mejorar la calidad del concreto. De la gran mayoría de pruebas que se realizaron, las que salieron fallidas presentaron un patrón en el cual era que se expandían demasiado y no era posible sacarlas enteras. La gran mayoría se destruían simplemente al liberarlas. Poco después de que se hacen los estudios, se nota que se presentan las superficies que se sacan. Entre más arriba esté de la superficie o del nivel alto, más difícil será que se vea afectada por el nivel de congelación. Y entre más abajo esté, puede que se vea afectada, pero lo único sería es que pasaran aguas calientes por debajo, lo que permitiría que no se congelara y se llevara a cabo el patrón. De los estudios que se hicieron, se realizaron unas pruebas, esto con el hecho de ver cuáles se podían utilizar y cuáles no. De las que se utilizaron está Quebec, el muelle 3, el muelle 8 y Ontario, el muelle número 6. De Ontario, el muelle número 6 se sacó la parte superficial. Esta parte superficial resistió una prueba que no resistieron las otras, por eso se dice que la parte de Ontario era la parte mejor calificada para este tipo de pruebas de congelamiento y descongelamiento, mientras que la parte de Quebec, más bien el muelle número 3, resistió hasta donde pudo, se puede decir, porque presentaba microfisuras, presentaba baja dureza, alta porosidad, pero aún así, a pesar de la alta porosidad, esto no le servía porque no resistía el congelamiento. Mientras que la número 8 presentó unos cambios diferentes. Además de presentar microporosidad, también presentó ciertas grietas en el 50% del vaciado y presentó muy poca estabilidad al momento de ser utilizada. Más adelante se va a ampliar un poco acerca de esto, ya que el tiempo no amerita mucho. Además de esto, se puede decir que se deberían realizar muchas pruebas, porque de cada una se realizaron al menos 3 pruebas, lo que no son datos suficientes para establecer un patrón normal. Bien, una de las causas de daño-efecto es la congelación y descongelación. Esto lo podríamos tomar como una de las patologías de material. Esta congelación y descongelación hacen un daño directo sobre el concreto que se encuentra expuesto a agua en clima frío. Un ejemplo de esto es el hormigón del canal que trabajaron mis compañeros, que se construyó entre 1909 y 1913.
1903. Debido a que se encontraba en agua en clima frío, pues tuvo una reconstrucción en 1932, 1934 y 1972. Aparte de estas reconstrucciones, se hicieron unas renovaciones en las cuales se tenía en cuenta la estabilidad de la estructura y los fracasos que se tuvieron al hacer esas renovaciones, puesto de que había algunas implementaciones que se le hicieron que fueron poco rentables, no hubo una buena optimización. Para eso se tenía en cuenta los fracasos que se habían tenido y se implementaron, se hicieron nuevos estudios. En estos nuevos estudios se estudió la calidad del hormigón y la calidad también de la losa del puente cubierta. Para esto se tomaron en cuenta dos conjuntos de muestras, divididas en 12 submuestras del núcleo del hormigón. En se estudió el reactivo de alcali-silicio. Sabemos esto es aquellas sustancias que hacen daño directo sobre el concreto. Se hicieron estas 12 muestras de las cuales se buscaba tener un mejor análisis de la rentabilidad a la hora de hacer la optimización y de que se mantuviera la estabilidad de la estructura. Esto es una síntesis completa de todo lo que han dicho mis compañeros, puesto de que consideramos de que esta exposición es pues directamente a lo que nosotros estamos viendo, es una causa natural, no es algo que de pronto es causado por el hombre. Por esta razón se establecen algunas conclusiones y recomendaciones para esto. La primera es la edad y capacidad de servicio del concreto viejo en estas represas está en cuestión. El gasto en vivo del hormigón viejo se puede determinar, además, una revisión del estudio, un plan para la investigación, el análisis y la evaluación de reparaciones o la reconstrucción se puede proporcionar para todas las estructuras expuestas al medio ambiente. Antes de continuar con más pruebas, es prudente llevar a cabo una evaluación de los ciclos de congelación y descongelación. Condiciones para cualquier estructura expuestas a congelar de hielo. Esto implicará una revisión de las condiciones ambientales. Evaluar los lugares más críticos de la estructura que son más susceptibles al daño por heladas. Puesto, como decía mi compañero, la estructura que menos se veía afectada eran las del fondo. ¿Por qué? Porque el agua ya se mantenía un poco más caliente que arriba. Arriba donde el agua fluctúa es donde más se veía la variación del cambio al congelar y descongelarse. También se recomienda que las muestras adicionales de los núcleos existentes se aprueben de acuerdo con la norma ASTM-C/CCC. Resultados adicionales que se deben confirmar con los resultados actuales de las pruebas. Cuando se hicieron la recopilación de núcleos de hormigón, se hicieron en diferentes puntos. Estos diferentes puntos, como fueron saneados en diferentes años, se tenía en cuenta cómo era la rentabilidad de las renovaciones que se hacían en un año y las que se hacían en otro año. Y cuál fue mejor, puesto de que había unas que hicieron en años anteriores que eran mejores que una que hicieron en años después. Por eso se tiene en cuenta para analizar cuál ha sido el mejor método de optimización para esto. Núcleos horizontales en la nariz de los virales serían extremadamente útiles para trazar el perfil del hormigón de la superficie. La superficie y en el núcleo, las pruebas deben incluir la fuerza de reactividad, así como la durabilidad de congelación y descongelación en adecuadas muestras de daño. En esto también se tuvo en cuenta la resistencia a la compresión del concreto, puesto de que en conclusión se llegó a que se debe usar un reactivo que haga que el concreto tenga burbujas de aire, de tal manera de que cuando se congele y él se expanda, no tenga ningún problema nuevamente a recuperar su forma original, ¿ya? Y pues esto ha sido todo nuestra exposición. Espero que haya quedado todo claro. Sí, bravo.